Bien, en este caso les voy a comentar cómo resolver una integral de línea utilizando el teorema fundamental del cálculo para ese tipo de integrales. Lo primero que tienen que tener presente es que una integral de línea como esta, donde nos dan un campo vectorial en R3, resolver directamente como se resuelve una integral de línea puede ser bastante extenso, puede ser bastante tedioso, engorroso, y en este caso pues nada más imagínense que ustedes tendrían que tomar las tres entradas de ese campo vectorial y sustituirles la x, la y y la z que nos está dando esa parametrización. Ahí nos van a salir unas integrales muy feas y ustedes lo pueden corroborar haciendo el procedimiento por su cuenta. Entonces, como una alternativa a eso, lo que nosotros tenemos es poder utilizar el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, pero en este caso bajo ciertas condiciones. Lo primero que hay que hacer es, para poder aplicar ese teorema, comprobar que este campo vectorial es irrotacional. Es decir, que nosotros podemos ver que el rotacional de ese campo vectorial nos va como resultado el vector 0, 0, 0, el vector nulo. Porque con eso, al ser el campo irrotacional, significaría que es conservativo y por ende nosotros para poder evaluar la integral de línea únicamente necesitamos evaluar la función potencial, que va a ser la que tiene como gradiente este campo vectorial, evaluando los puntos extremos de la curva, que en este caso, como la curva está parametrizada de 0 a 1, sería evaluar esto tanto en t igual 0 como en t igual 1. Entonces vamos a empezar a hacer todo ese proceso para que ustedes lo vean a detalle. Entonces, ya sacando el rotacional, recuerden que el rotacional se plantea tipo producto cruz, ¿verdad? Donde estas entradas significan o son los operadores de derivadas. Lo que hacemos aquí es derivar parcialmente respecto a lo que sería la función respectiva. Entonces, la primera entrada va a ser tachando columna y fila donde está la y, entonces me queda derivada respecto a y de esta función. La derivada respecto a y de esta función sería únicamente x, a lo que le tengo que restar la derivada con respecto a z de esta otra función, que la derivada respecto a z también nos va a dar x, y ya eso nos va a dar el primer cero. Luego, ponemos un negativo, ¿verdad? Que sería el de la entrada al centro de cuando se hace un producto cruz, y aquí me queda derivada, tachando fila y columna donde está la j, derivada respecto a x de esta función, que sería nada más la y, menos, ¿verdad? Manteniendo el tachado aquí, derivada con respecto a z, que también me queda y. Otra entrada que también es 0 porque se elimina la y. Ahora, para la última parte, tachamos fila y columna donde está la k y me queda derivada respecto a x de esta función, que sería nada más la z, menos derivada respecto a y de esta función, que también sería z. Entonces, en este caso quedó muy fácil, muy bonito el rotacional para poder llegarle a el resultado que es el vector 0, 0, 0. Con eso ustedes están comprobando que el campo es irrotacional y por ende también conservativo. Entonces nos permite encontrar la función potencial, y con la función potencial nada más vamos a hablar en los extremos de la curva sin tener que aplicar la parametrización que usualmente se hace, que aquí hubiera salido horrible por ponerle un adjetivo muy bonito. Entonces, ya con esto vamos a encontrar ahora la función potencial. Puso medio raro este pilot. Vamos a encontrar la función potencial. De hecho voy a dejar esta parte del enunciado para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Se supone que cada una de estas tres funciones es un gradiente. Esto tiene que ser derivada con respecto a x de la función que nosotros andamos buscando. Esta debería ser la función derivada respecto a y esta la derivada respecto a z, de esa funcioncita que nosotros queremos encontrar. Entonces, simplemente para encontrar cada una, el procedimiento que yo suelo hacer, así en modo Halloween ese pilot, ¿verdad? Es ahora, como esto es la derivada respecto a x, entonces nuestra función f debería ser la integral de esa función respecto a x. Entonces sería la integral de yz más e a la x respecto a x. Y como esto es constante, simplemente la integral de esto va a ser la constante por x. Vamos a ponerle un orden alfabético como x, y, z. Y la integral de a la x es e a la x. Recuerden que aquí, como estamos integrando una función de tres variables, nuestra constante de integración no es una constante numérica c o k, como usualmente se pone, sino que aquí nuestra constante de integración es una función que va a depender de las otras dos variables con respecto a las que nos hizo integración, que serían y y z. También nosotros podemos ver que esa misma función potencial sería integrar esta función fy, pero respecto a y. Entonces sería integrar xz más e a la y con respecto a y. Y siguiendo una lógica muy similar a la de antes, esto integrado respecto a y va a quedar y por xz. Entonces, de nuevo lo acomodamos como x, y, z. La integral de a la y es a la y, y la integral de la constante en este caso que nos va a quedar más bien sería una función h de xz, porque integramos respecto a y. Entonces la constante de integración responde a esas dos variables
x y z. No va a ser muy diferente para la parte de la integración del fz. Ustedes se van a dar cuenta que aquí para la parte de integración del fz va a quedar con bastante similitud. Entonces cuando integramos fz respecto a z, sería integrar xy más la z respecto a z. De la integral de esta constante es ella misma por z. Entonces otra vez el xyz, la integral de a la z será z y una constante que vamos a ponerle k que depende de x y y. Hay que tener en cuenta que nuestra función potencial básicamente va a ser tomar en cuenta todos los resultados que aquí obtuvimos. Ya no quiero escribir con este paño rojo, está tirando mucha tinta. Entonces, nuestra función potencial la vamos a armar de la siguiente forma. Como se puede ver, va a tener varias partes. La función potencial va a ser conjuntar todos estos tres resultados en uno solo, teniendo en cuenta que va a haber una función o varias funciones que dependen de las tres variables x, y, z, que van a haber funciones que podrían depender de solamente dos de ellas, una con xy, otra con xz y otra con yz, y puede haber funciones que dependan de solo una de las tres. En este caso ustedes pueden ver que en común está el xyz, que sería la función que depende de las tres variables. Esa xyz pues la colocamos acá en función potencial como solo xyz, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí no hay en ninguno de los tres resultados alguna función que solo tenga dos de las variables. Las constantes nos indicaban que deberían haber quedado ese tipo de funciones, pero en este caso no está quedando ninguna que solo tenga xy, o que solo tenga xz, o que solo tenga yz. Lo que sí hay son funciones que dependen de una sola variable. Entonces tenemos l a la x, tenemos l a la y y tenemos l a la z. Esta es nuestra función potencial f. Esta es la función que tenemos, que al calcularle su gradiente sería este campo vectorial. Y de hecho ustedes, llegados a este punto, podrían hacer el cálculo de las tres derivadas parciales para ver que efectivamente van a ser cada una de esas tres. Porque si ustedes derivan esto y no les da como resultado estas tres con respecto a la variable que tiene que tener cada una, algo anda mal, ¿verdad? Y hay que ir a revisar. Entonces ya con esta función potencial nosotros nos podemos ir a lo que sería la evaluación con el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a volver por aquí. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que recordar que nuestra función r de t era t coseno de t, bueno, coseno de pi t, coma t seno de pi t, y la última entrada era la suma de estas dos. Con t de 0 a 1, ¿verdad? Vamos a poner aquí que el t estaba entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ya para poder evaluar la integral que nos daban, donde el campo vectorial era el gradiente de esta función, lo que simplemente tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, recuerden que esto lo podemos ver de esta forma. Este campo vectorial es el gradiente de la función, y entonces lo que vamos a tener como resultado va a ser la f, la función potencial que recién encontramos, evaluada en el punto final de la curva, que sería r de 1. Recuerden que como la curva va de 0 a 1, entonces hay que evaluar cuando la t vale 1 y cuando la t vale 0. Entonces primero con r de 1 y luego con r de 0. Pues entonces hay que sacar quién es r de 1 y r de 0. Nos vamos a la parametrización y primero cambiemos la r por lo que sería t igual 1. Si ustedes se van acá a la parametrización y reemplazan la t por 1, aquí quedaría 1 por coseno de pi. 1 por coseno de pi vale menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 1. No voy a poner doble paréntesis, voy a poner ya lo que da la evaluación, que sería, dijimos que menos 1. Cuando la t vale 1 queda 1 por seno de pi. Seno de pi vale 0, entonces esto sería 0. Y aquí me quedaría la suma de estos dos números, entonces sería menos 1 más 0, que es menos 1. Mientras que en 0 va a suceder que todo vale 0, porque como ustedes pueden ver aquí tenemos 0 por coseno de 0, ya va 0. También 0 por 0, que sería el seno por seno de 0. Y aquí la suma de esos dos ceros pues daría 0. Entonces en este caso particular eso es lo que tendríamos. Y ya con la función potencial simplemente para poder encontrar este valor lo que hacemos es que cambiamos x por menos 1 para este primero,
y por 0 y z por menos 1. Entonces este pedacito se anularía. Aquí me quedaría un e a la menos 1. Aquí me quedaría un e a la 0, que es un 1. Y aquí me queda otro e a la menos 1. Menos. Mientras que si ustedes evalúan cuando todos valen 0, pues esto se convertiría en puros ceros. Y aquí quedaría e a la 0, e a la 0 y e a la 0 sumándose. Que todos esos e a la 0 van a ser puros unos. Entonces tenemos un e a la menos 1 con un e a la menos 1 sería 2 e a la menos 1 más 1. Y a eso hay que quitarle todo esto que sería 3, porque cada uno de esos e a la 0 sabemos que vale 1. Entonces el resultado final de esto sería, vamos a poner esto como 2 entre e y 1 menos 3 que me quedaría menos 2. Ya finalmente con eso tenemos de manera completa resuelto nuestro problema. Recapitulándolo, primero en este tipo de ejercicios vemos si el campo vectorial que nos dan en la integral de línea es irrotacional. Si lo es decir, si su rotacional vale 0, entonces sabemos que existe la función potencial y con esa función potencial nosotros muy fácilmente, evaluando los puntos extremos de la curva, podemos encontrar el resultado de la integral de línea sin tener que recurrir a la parametrización. Incluso en casos donde tal vez la parametrización sea bastante amigable, bastante sencilla, las integrales sean fáciles, pues también esto puede ser un camino que ustedes pueden utilizar. Espero que este videito, que creo que está quedando un poquito largo, les ayude a entender cómo trabajar ejemplos como este, cómo resolver ejercicios como este, y nos vemos más adelante con otros videos.